mucho mejor. ¿Alguna vez agarraste un lente y viste números como 24, 50, 12, 70, 200, 300 milímetros o f1.8, f2, f3, f4, f10, f30, f1000 y no sabías qué significaba? Tranquilo, no eres el único. Y hoy en este video te voy a explicar de la forma más sencilla, rápida, práctica posible cómo leer un lente. Y te prometo que después de este video vas a saber exactamente qué significan los milímetros, qué significa la apertura focal, la distancia, entre otras cosas. Así que empecemos con el video. Empecemos con lo principal. Bueno, qué forma de decirlo, ¿no? Pero empecemos con la parte más, digamos, importante de este video, y es los milímetros. Y ojo, porque milímetros no es igual a decir tamaño de lente, porque puedes encontrar lentes de 35 milímetros que son muy pequeños, o lentes como el 10-22 milímetros que son más grandes, o lentes XXXX de tantas cosas que pueden ser grandes o pequeños. Los milímetros no tienen nada que ver con el tamaño del lente, y sé que es algo que quizás alguien podría pensar, y si tú pensabas que el milimetraje era igual al tamaño del lente, no te sientas mal, porque todos estamos aprendiendo y todos hemos pasado por eso. Deberías alegrarte más bien porque estás en este video queriendo aprender qué significa esto. Entonces hablemos de los milimetrajes. El milimetraje, o los milímetros que tú ves al lado de cada lente, que bueno, hay 50 milímetros, 24 milímetros, hay 10, 22, hay 100, 600... hay muchos tipos de milímetros. Significa cuál es la distancia entre el centro de la óptica a el centro del sensor. Ok, sé que esto suena raro y difícil de entender, pero te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. En cámaras, normalmente en todas las cámaras, Canon, Sony, Nikon, hay como un iconito, que es este de acá, que puedes encontrar en la parte superior de tu cámara, y ese iconito significa que justamente ahí está el sensor. Entonces los milímetros son qué tan lejos del sensor, de esa marquita de ahí, está la óptica central de tu objetivo de este. ¿Eso qué significa? Significa que si tú tienes un 50 milímetros, significa que la imagen se está formando a 50 milímetros del sensor. Si tú tienes un 24 milímetros, significa que la imagen se está formando a 24 milímetros del sensor. Si tú tienes un 300 milímetros, que es una cosa así, significa que tu imagen se está formando a 300 milímetros del sensor. Y esto tiene que ver mucho con la distancia focal. ¿Y qué es la distancia focal? Ese es el punto que vamos a ver en un segundito, pero déjame primero terminar con esta idea. En conclusión, los milímetros determinan qué tan abierta o cerrada es tu toma. Y como les estaba explicando anteriormente, esta también define la distancia focal de tu toma. Y esto es exactamente el siguiente punto: distancia focal, que en palabras simples es qué tan amplia o comprimida se ve tu imagen. Por ejemplo, en 24 milímetros, si yo intento tomarle foto a, no sé, mis pies, por ejemplo, si yo la tomo desde acá a 24 milímetros, se va a ver probablemente desde la mitad de mi torso hasta mis pies, o como esta escena, que se ven como casi todos mis brazos. Pero si yo la tomo a 50 milímetros, ya no se va a ver todo mi torso hasta mis pies, probablemente se vea desde mis rodillas hasta mis pies. Y si yo lo tomo con un 600 milímetros, solo se van a ver mis dedos. La distancia focal es qué tan lejos puede capturar la imagen tu lente, por la distancia que hay entre el sensor y el centro de la óptica del lente. Entonces hay una regla rápida o una forma sencilla de entender esto, y esta sería la siguiente: entre menos milímetro tú tengas, más amplia se va a ver tu imagen. En palabras simples, vas a tener más ángulo para tomar una imagen, y entre más milímetros va a haber más acercamiento. Ponte a pensar en algo simple como tu celular, ¿sí? Como este de acá, un iPhone con 2 cámaras. Entonces, voy a poner grabar pantalla para que puedan ver lo que estoy haciendo. Y sé que esto no se asemeja al milimetraje de un lente profesional, pero es una forma fácil de entenderla. Digamos que el 0.5 de tu cámara, esta de acá, sería como un 15-20 milímetros más o menos. Entonces ves que puedes capturar gran parte de la habitación. Mientras que si es que tú lo pones a, no sé, 35 milímetros, digamos, porque esto no tiene milímetros realmente. Bueno, de hecho sí, pero... mira, ahí está, 26 milímetros. Toma solo una pequeña parte. Y si tú lo pones a 52 milímetros, como que la toma se va cerrando. A que si tú lo pones a
ahí está. No sé cuánto es esto, me imagino que como un 85 milímetros. 85 milímetros, la toma va a ser mucho más cerrada que antes. Por lo tanto, los milimetrajes se comportan prácticamente exactamente igual que el ejemplo que te acabo de dar de la cámara. No, entre menos milimetraje haya, más amplitud de la imagen. Entre menos milimetraje, más compresión de la imagen. Y antes de que te vayas, quédate hasta el final de este video porque al final te voy a dar un truco que no muchos conocen, el cual te dará un mejor desenfoque en tu imagen sin necesidad de tener un lente tan caro o tan costoso que no tiene nada que ver con la apertura focal. O bueno, sí tiene que ver, pero no tanto. Así que quédate hasta el final. Sigamos con el siguiente punto. Se me acabó el agüita. Hace calor. Cuesta mucho grabar estos videos. Muy bien, vamos con el siguiente punto. Tengo mis notas acá, no me juzguen, soy una viejita. Sí, la apertura focal, o lo que se conoce como F. La apertura focal es que tanto abre el lente o que tanto cierra el lente. Y sé que has escuchado este término y sé de que te parece un poco difícil de entender quizás si es que estás entrando en esto de la fotografía, pero no te preocupes porque a mí me pasó exactamente igual cuando inicié en fotografía. Pero te lo voy a explicar de una manera súper sencilla. La apertura focal lo podemos ver como un ojo humano. Por ejemplo, si tú quizás entrecierras los ojos, lo haces como para ver más lejos. Entonces una apertura focal más cerrada ayuda a tener nitidez en toda la imagen. Sí. Normalmente lo que haces es entrecerrar los ojos para intentar ver esa cosa que está lejos de ti. Y al entrecerrar los ojos, por así decirlo, tú logras capturar más nitidez en tu imagen, pero menos luz. Pero se puede capturar más nitidez en todo el campo. Mientras que si tú abres mucho los ojos, captas mucha luz, pero pierdes el enfoque de lo que está muy lejos de ti, que son las diferentes capas de una imagen, lo cual también es conocido como F, apertura focal, distancia entre las capas que hay en una imagen. En otras palabras, tener un diafragma abierto como f1.4 o f1.8 te da más luz y te da un desenfoque más jugoso. Entonces ahí es cuando generas el famoso bokeh. Mientras que si tú tienes aperturas más cerradas, es un poco confuso, ya sé, porque entre el número sea más grande se cierra el diafragma y entre sea más pequeño se abre. Entonces tú vas a obtener un fondo más nítido en todas las capas por igual. Porque la apertura focal es prácticamente ver como una imagen por capas. Por ejemplo, puedes ver cuántas capas hay acá. Hay 1, 2, 3 y 4. Entonces, en esta imagen hay 4 capas. Si yo quiero que las 4 capas estén nítidas, entonces puedo poner una apertura focal más cerrada. Y si yo quiero que haya un desenfoque y solo me enfoque a mí y atrás o borroso, una apertura focal más abierta. Y así es como se va a generar un efecto de bokeh. Entonces ya sabemos qué significa lo del milimetraje y lo de la apertura focal, que es lo principal. Siempre te dicen 50 milímetros f1.8, 70-200 f2, 85 milímetros f2 o no sé, 24-105 f4. Entonces esas f's al lado del lente significa qué tan grande se puede abrir tu diafragma. Entonces si es f4, tu lente va a abrir de 4 para adelante. Si dice 50 milímetros f1.8, va a abrir de 1.8 para adelante. Pero, acá viene el pero, y es por eso que muchos nos confundimos. Hay dos tipos de lentes. Hay los lentes que se consideran prime o fixed, y hay los lentes de apertura variable. Los lentes fixed suelen ser más caros. Por ejemplo, tú te puedes comprar un 24-70 f2.8. En todo el rango, desde 24 hasta 70, va a abrir el diafragma a 2.8. O te puedes comprar un 24-105 f2. En todo ese rango focal, desde 24 hasta 105, el diafragma va a estar abierto a 2. Y luego están los zooms versátiles, o los que no son fixed, o no son primes, como los quieran llamar. Por ejemplo, como el lente que yo tengo, un 10-22 milímetros f3.5 4.5. Eso significa que el lente va a abrir entre 3.5 y 4.5 como el f mínimo, porque ya hemos dicho de que el f al lado del lente significa cuál es la apertura máxima que tiene ese lente. Entonces,
Por ejemplo, si es un 10-22 milímetros f3.5, 4.5, esto significa de que el lente probablemente de 10 a 18 va a abrir a f3.5 y de 18 a 22 milímetros va a abrir a 4.5. Y estos lentes normalmente suelen ser más baratos, más económicos, más ligeros, pero tienen esa pequeña desventaja. Y como dijimos anteriormente, entre la apertura focal sea más amplia, tú vas a capturar más luz, y cuando sea más cerrada, vas a capturar menos luz. Pero si quieres saber exactamente qué lentes comprar según tu estilo o a lo que vayas a tomar foto, te recomiendo que vayas a este video de acá. No sé si está de este lado, creo que sí. Pero en ese video te explico los lentes que puedes comprar si es que haces retrato, fotografía de paisajes, de arquitectura, de deporte, etc. Así que no te lo pierdas y entra acá. Y antes de desviarnos, vamos con el siguiente tema, lentes fijos y lentes zoom. Si tú quieres comprar un lente fijo, normalmente suele ser más barato, que esto tiene que ver mucho también con las aperturas focales que acabamos de hablar. Normalmente los lentes fijos, bueno, mejor dicho, siempre los lentes fijos traen aperturas estándar, aperturas que no se mueven, aperturas fixed, prime, como se quieran llamar. Y esto hace que, por ejemplo, sean más baratos a veces, no siempre. Y bueno, puedes encontrar 35 milímetros, 50 milímetros, 85 milímetros y muchos otros más. Y luego hay lentes zoom, que son los 24-105, los 30... Y ahora sí te voy a dar el consejo que te había prometido anteriormente en este video y que es cómo obtener un mejor bokeh. Ya sabemos que el milimetraje significa la distancia entre el sensor y el centro del teleobjetivo. Y ya sabemos de que la apertura focal es que entre más abierta vas a obtener un mejor desenfoque y una menor profundidad de campo, mientras que en una más cerrada un menor desenfoque y una mayor profundidad de campo. Pero ahora, ¿cómo tú puedes obtener un mejor desenfoque sin tener que gastarte quizás en un lente 1.8 o 1.4 o 1.2 o dos tantos? Lo que tú puedes hacer es jugar con las distancias focales. Por ejemplo, si tú me ves acá, sentado, ves de que me enfoco yo y el fondo está probablemente ligeramente desenfocado. Pero si yo me acerco y rompo un poco esas capas, como por ejemplo acá, entonces te das cuenta de que ahora el fondo está mucho más desenfocado. Y este ejemplo es lo mismo que pasa cuando tú tienes lentes. Tú te vas a dar cuenta con el tiempo mientras vayamos aprendiendo más en este canal, así que para eso te invito a que te suscribas, ya que te voy a enseñar sobre fotografía. Que cuando tú compras un lente, por ejemplo un 70-200, que es uno de los más económicos, esos lentes normalmente abren a 4, 3.5, 4. Entonces estos lentes, a pesar de abrir a 4, que en un lente... Mira, yo ahorita he abierto 4 y tiene esta profundidad, pero en un lente 75-300 si tú abres a 4 hay un fondo súper desenfocado. Entre el rango focal sea más lejano, por ejemplo 75, 300, 70, 85, entonces va a haber mayor desenfoque a mayor apertura de diafragma. Así que a partir de ahora te felicito porque sabes leer cualquier lente del mundo. Así que si es que vengo y te digo comprémonos un 50 milímetros f1.8, ya sabes que van a ser 50 milímetros la distancia entre el sensor y el centro de la óptica y que su apertura más amplia va a ser de 1.8, consiguiendo un desenfoque jugoso y una muy buena calidad en tus fotos. Así que si te gustó este video o quieres ver videos similares, te invito a que te suscribas a mi canal porque estaré subiendo más videos educativos acerca de fotografía para aprender juntos. Así que déjame en los comentarios qué lente usas tú o qué otro tema te gustaría que toque en los siguientes videos. Nos vemos, esto es todo por ahora, chao.